Celestial, delante de tu presencia estamos en estos momentos para presentarte la parte a seguir de este culto, el mensaje de la noche, el cual te pedimos que tú pases el carbón encendido en mis labios y que tú me uses no conforme a mi voluntad, sino que tú me uses conforme a tu voluntad. Tú que conoces la condición y la necesidad de los oyentes, que tú nos llenes del conocimiento tuyo, que tú nos llenes, Señor, de esa sabiduría, mi Dios, que podamos entender tu palabra y que tu palabra no nos escandalice, Señor, sino que tu palabra nos edifique, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a vestirnos con ella, Señor, para así sentirnos más cerca de tu presencia. Pues en tus manos nos ponemos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien, pueden tomar asiento. En esta noche yo quiero hablar con ustedes bajo el tema una vida piadosa. Una vida piadosa. Ese es el tema el cual vamos a estar desarrollando en esta noche. El mensaje del pastor siempre tiene que ser un mensaje diferente. El mensaje del evangelista es un mensaje llamando las almas al arrepentimiento, sembrando la semilla. Pero el mensaje del pastor es algo diferente, porque el pastor tiene la responsabilidad de cuidar de esa semilla que ya ha sido sembrada. Porque de nada sirve que sembremos y sembremos y no haya nadie que le dé condición a esa semilla ya sembrada. La semilla se siembra, el poder de Dios la hace germinar, pero tiene que haber otra persona que se encargue de ¿qué? De condicionar esa plantación. No se puede quedar ahí, porque si la semilla nace, porque el poder de Dios hizo que germinara la palabra en el corazón del pecador y lo transformó, lo cambió cuando escuchó la predicación del evangelio. Pero no se puede quedar ahí, tiene que haber alguien que le dé condición a esa semilla sembrada, a esa semilla que germinó. Tiene que haber alguien que se ocupe de condicionar esa semilla, de darle seguimiento, de quitarle la hierba mala cuando se arrima, que quiere opacar, la cizaña, como nos describe la palabra del Señor. La cizaña es la hierba mala, podemos decir, que nace en el campo, en medio de la finca. Cuando usted siembra una semilla, se da cuenta que la semilla nació, germinó, y germinó con fuerza, pero usted tiene que estarla observando, porque si usted no la observa, viene la cizaña detrás y usted comienza a ver que esa semilla que nació tan bonita, que se vio crecer, llega un momento donde ¿qué? Donde la cizaña se apodera de ella y sigue esa semilla perdiendo fuerza. Se da cuenta que tiene que haber una diferencia entre el mensaje evangelístico y el mensaje del pastor. El mensaje del pastor siempre tiene que ser un mensaje doctrinal. Dentro de todo, el mensaje del pastor siempre debe ir en la dirección de doctrinar, de limpiar la plantación. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, esa semilla que nació frondosa
puedan cosecharse buenos frutos de ella, que es el propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ese es el propósito de la predicación del Evangelio. El propósito del Evangelio no es otra cosa, sino que las almas se salven. Gloria a Dios. Esa es la promesa que encontramos en Juan 3:16, que mucho me gusta cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo al mundo, no para que el mundo se pierda, sino para que todo aquel que creyere sea salvo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios. Porque dice que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su mal camino y que viva. Que viva, pero no que viva solamente aquí en esta tierra, sino que tenga vida eternamente con el Señor. Gloria a Dios. Pues los invito que esta noche vaya conmigo a 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, donde vamos a darle lectura a este versículo en esta noche. Quiero utilizar solamente este versículo, o comenzar con este versículo en esta noche. En otras ocasiones hemos hablado de los versículos anteriores en este mismo capítulo, pero en esta noche yo quiero solamente usar como tema este versículo 15 de 1 Timoteo, el capítulo 2, donde leemos: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Repito, como es mi costumbre: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. Tiene que haber fe, tiene que haber fidelidad hacia Dios, amor y santificación con modestia. Podemos ver en este versículo que el apóstol Pablo dice a las mujeres en general que se salvarán mediante la fe. ¿Mediante la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo, que es el Redentor del mundo, en el cual solamente en Él hay salvación y vida eterna, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos confiar sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener esa fe en Dios y tener la aceptación de lo que su Creador ha determinado que les corresponde a las mujeres. Por eso dice: fe, amor y santificación con modestia. Cuando habla acerca de engendrar hijos, algo que en el mundo moderno y aún dentro de las iglesias se ha introducido esa costumbre mundana, pagana. La iglesia cristiana, el que le sirve al Señor, tiene que ser totalmente diferente. Y en estos tiempos, que le dicen que tiempos modernos, pero yo le llamaría tiempos de corrupción, tiempos de mucha perversión diabólica, tiempos donde las fuerzas del maligno vienen engañando a diestra y a siniestra. Podemos ver cómo las
fuerzas del enemigo están engañando aún los supuestos cristianos dentro de las congregaciones. Aleluya. Ya no solamente es engañado el mundo, aquel que está a las afueras de la iglesia, sino dentro de las iglesias el enemigo ha introducido también el modernismo para destruir, para desviarnos de la presencia y cuál es la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Se siente el peso muchas veces dentro de la congregación, porque el enemigo siempre se ha empeñado desde el principio en que en destruir aquello que Dios ha creado. Y las escrituras nos hablan que como primera institución encontramos en las Sagradas Escrituras el matrimonio. Dios creó el matrimonio, pero creó el matrimonio con un propósito de que se multiplicara la generación. Es el propósito. Gloria a Dios. Dice que Dios al principio había creado todas las cosas. Los animales, macho y hembra, estaban creados. Y el hombre permanecía solo en el huerto de Edén. En medio de toda la creación de Dios, el hombre se sentía solo. No tenía una compañera. El personaje más importante que Dios había creado estaba solo, se sentía solo, no tenía con quién compartir sus sentimientos. Pero dice la Sagradas Escrituras que creó a la mujer para que estuviera con él, para que le hiciera compañía. Y el mismo Adán, cuando vio a Eva, dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y dice: dejaré el hombre, su padre, su madre, y se unirá a su mujer. Y dice que los dos serán una sola carne. Gloria a Dios. Pero además de eso, hay un propósito establecido en las Escrituras. Gloria a Dios. Un propósito de Dios que solamente se puede llevar a cabo bajo la constitución del matrimonio. Gloria a Dios. Y cuando entramos en el matrimonio, tenemos que entender también, según las Sagradas Escrituras, que hay unas responsabilidades que tenemos que cumplir. Gloria a Dios. En ese matrimonio tiene que haber un propósito de procrear simiente, porque eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Procrear, henchir la tierra, llenarla. Cuando Dios creó a todos los animales, hembra y macho, ¿con qué propósito lo creó? Con el propósito de que se multiplicaran. Me falta esta noche gente aquí que debe estar aquí. Aleluya. Gente que debiera estar aquí, porque es que el Espíritu me viene hablando sobre todos estos asuntos, que son quizás asuntos de más relevancia dentro de la congregación. Amén. Gloria a Dios. Temas que quizás no se predican mucho de ellos en los tiempos en que vivimos, pero son temas que también tenemos que predicarlos. Aleluya. Los pastores tenemos esa responsabilidad Gloria a Dios. de predicar acerca de la procreación de la simiente, porque esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que criemos hijos en el temor de Dios. Pero para criar hijos en el temor de Dios hay que procrearlos primero. Si no los procreamos, no se puede criar hijos en el temor de Dios.
procrear hijos. Y aquellos que por alguna razón no pueden procrear, también Dios los conoce. Pero Dios conoce también a aquel que camina con astucia. Los otros días el Espíritu Santo, un profeta, me decía que llamara al pueblo y que llamara a los matrimonios, porque qué grandes cosas negativas estaban sucediendo dentro de los matrimonios, en el seno del hogar, en la intimidad, donde muchas veces creemos que Dios no puede llegar. Pero yo te digo en esta noche que el poder de Dios tiene el poder de llegar donde tú no piensas que puede llegar. Dios conoce nuestras intimidades. Lo más secreto Dios lo conoce. Dios conoce cuando estamos viviendo con astucia. Dios conoce cuando no queremos comprometernos con lo que está establecido en su santa palabra. Cuando el lugar de más honor y de verdadera dignidad para la mujer es estar en el hogar. En el hogar como esposa y madre, creando los hijos piadosamente. En el mundo moderno eso ha cambiado mucho. En el mundo moderno eso ha cambiado mucho. En la antigüedad eso no era así. La madre tenía el rol de estar cuidando a sus hijos. En el mundo moderno, los hijos los cría quien no es la madre. Y muchas veces pretenden gastar más pagando, criando a sus hijos que lo que ellas puedan entrar en un trabajo particular. Pero está bien, vamos a dejarle eso a las mujeres que no conocen a Dios, pero no para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que caminar en una dimensión totalmente distinta a la que camina el mundo. No podemos caminar imitando al mundo. La iglesia del Señor es la novia de Jesucristo, dice su palabra, la cual tenemos que andar en esa plena santidad. ¿Y qué es lo que significa la palabra santidad? Obedecer sus mandamientos, andar en los mandamientos que Dios quiere que nosotros caminemos según está establecido en su santa palabra. Esa es la santidad de Dios. El hombre y la mujer vivan conforme a su santa palabra. Que no vivan conforme al mundo, porque de ahí salimos. De ahí nos sacaron, de esa vieja pasada manera de vivir, pero nos han puesto en lugares espaciosos, preciosos, donde tenemos una libertad. Pero el apóstol Pablo dice que esa libertad que hemos recibido no la podemos usar conforme a la carne, sino que esa libertad tenemos que usarla conforme al Espíritu, buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para la mujer cristiana, dice que no hay mayor alegría, deleite interior y bendición y honra para ella que cuando esposa y madre cristiana da a luz los hijos. Si nosotros vamos a la antigüedad, conocemos a una Ana que clamaba con angustia, clamaba con dolor, porque quería tener hijos y no podía. Sentía esa desesperación. Se sentía una mujer desvalorizada porque no podía procrear hijos. ¿Y cuántas mujeres más nos habla la Biblia? Pero en el tiempo moderno
Aún dentro de la iglesia, el enemigo ha querido introducir esa cizaña, que los hijos son una carga. Pero la palabra del Señor dice que los hijos son una bendición de Dios. Que los hijos son una bendición de Dios. Orlando, esos hijos que Dios te ha dado son una bendición que Dios te ha dado. Los hijos que Dios me ha dado a mí y a mi esposa son una bendición. Y aunque tengamos que sufrir por ellos, pero llega un momento que nos causan alegría, nos causan gozo, nos llenan de placer. ¿Por qué? Porque tenemos una familia. Y el propósito del matrimonio es que se constituya una familia. El propósito del matrimonio no es que se queden solos. El propósito del matrimonio, según las Sagradas Escrituras, es que haya una familia creada. Y para que haya una familia tiene que haber hijos. Lamentablemente tengo que decirle esto, porque la esposa mía no es familia mía. Yo no sé si su esposa es familia suya, pero la mía no es familia mía. Yo me uní con ella en matrimonio, en esos lazos santos y sagrados del matrimonio, y entre los dos hemos constituido una familia. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. Si usted procura no tener hijos en el matrimonio, usted no tiene familia. No ha tenido ningún tipo de ganancia. No ha cumplido con lo que está establecido en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice: juntaos y procread, henchid la tierra, llenadla. Eso es lo que está establecido en la santa palabra del Señor. Y cuando el matrimonio vive en esa dirección, no, que no vamos a procrear hijos, que nos vamos a crear los ojitos, pues lamentablemente yo te digo esta noche que tú no tienes familia. Tu esposa no tiene familia, porque ustedes no son familia. Ustedes se unieron con un propósito y no están cumpliendo el propósito de Dios. El propósito de Dios es que haya esa procreación, que se engendren hijos. Y cuando se engendren hijos, sean muchos, sean pocos, podemos entender que hay una familia. Pero mientras eso no sucede, no hay familia. No se ha logrado el propósito de Dios. Y el Espíritu Santo los otros días me hablaba sobre eso, porque que mucha artimaña diabólica se ha levantado en estos tiempos. Hoy las fuerzas del maligno se manifiestan de muchas maneras para engañar, para destruir a la iglesia del Señor, para destruir todo lo que Dios haya establecido. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que caminar completamente diferente en el temor de Dios, buscando la santidad de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios, no sometiéndose a la voluntad de la carne y a la voluntad humana, a la voluntad del pecado. No, la iglesia tiene que someterse a la voluntad de Dios, andando en el temor de Dios. Eso es parte de lo que nos manda la palabra cuando dice que debemos andar en el temor de Dios, cumpliendo con los mandamientos establecidos en su santa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Yo los invito ahora que vayan conmigo al mismo 1 Timoteo, el capítulo 5, donde vamos a darle lectura de los versículos del 9 al 15, cuando nos dice, hablando acerca de las mujeres, de las viudas, cuando nos dice en ese versículo 9, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años. Dice, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas
obra, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y parte de la buena obra es criar hijos. Parte de la buena obra que nos manda la palabra del Señor es criar hijos. Y continúa diciendo, pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Se hablando acerca de las viudas. Para alcanzar ese lugar de honor, como manda la palabra del Señor a las viudas, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Oiga, como dice la palabra del Señor acerca de las viudas, estas andariegas. De las que no tienen responsabilidad en el hogar. Le dice que son chismosas. Que están quebrantando su primera fe. ¿Por qué? Porque se desvían de la voluntad de Dios. Quiero pues que las viudas jóvenes, mire como dice este versículo 14, que es el que bien o el que más me interesa en esta noche. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas, dice el versículo 15, se han apartado en pos de Satanás. El libertinaje de no tener responsabilidades a las viudas jóvenes las ha llevado a apartarse del Señor y van en ¿qué? En pos de Satanás. Obviamente, cuando uno se aparta de la voluntad del Señor, cae en los caminos de maldad. Pero yo digo en esta noche que no solamente las viudas o las divorciadas les sucede eso. Muchas veces las mujeres, aún casadas dentro del matrimonio, debido a que no tienen hijos, tienen también ese libertinaje para hacer lo que ellas quieren. Y a causa de eso, no quieren procrear hijos. Quieren estar libres. Porque los hijos son una carga. Claro que son una carga, pero son una bendición de Dios. Claro que son una carga. Pero esa carga nos ayuda a cumplir con el mandato de Dios y a vivir una vida en santidad, en integridad, delante de la presencia del Señor. Nos quita el libertinaje. El libertinaje conforme a la carne lo quita. Dios no quiere que su pueblo ande en ese libertinaje, sino que Dios quiere que su pueblo ande en una santidad absoluta. Humillados, humilladas ante su presencia en todo tiempo. Dice que cuando las viudas jóvenes todavía estaban en edad de tener hijos, aunque habían perdido su primer marido, el apóstol Pablo les recomienda que reestructuren otra vez, que se casen, que críen hijos. Todavía tienen la oportunidad de tener hijos. Cuanto más aquellas que viven en matrimonio y se abstienen de que no quieren tener hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Están totalmente fuera de la voluntad del Señor. No es esa la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que hayan hijos en el matrimonio,
Claro, entendemos que hay muchas excepciones en esto, hay muchos impedimentos, pero también más que todo eso hay mucho engaño. Y ese engaño se lo podemos dejar al mundo, pero ese engaño no es para la iglesia del Señor. Ese engaño no es para la mujer cristiana. La mujer cristiana no puede vivir dejándose engañar por las patrañas del enemigo, que nos infiltra, que nos introduce a través de que estamos viviendo en una era supuestamente moderna. Que hoy las cosas son distintas, pero el modernismo nos está llevando a alejarnos de la presencia de ese Dios todopoderoso. Gloria a Dios. La Biblia dice que tener hijos es un privilegio, es una bendición de Dios. Por eso el apóstol Pablo manda a que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos y que gobiernen bien su casa, dice. Porque parte del gobierno de su casa es los hijos. Digo, aparte de aquellas que gobiernan muy bien el marido. Pero usted no procure que ella lo tenga a usted como el perrito de la casa, que lo saca por la mañana como una cadena y lo va corriendo por todo el patio. No, así no. El hombre siempre desde el principio fue constituido como cabeza de la mujer. La palabra nos dice que somos cabeza. Pero ese título de autoridad que nos han dado también es un título de mucha responsabilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde tenemos que tomar decisiones serias conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El hogar podemos ver que es el dominio donde una mujer casada vive en satisfacción en el diseño que Dios ha establecido para ella, para criar los hijos, para criarlos, estar al cuidado de ellos, como nos manda la palabra del Señor, educando a nuestros hijos, cuidando de ellos, disfrutando de ellos, sufriendo por ellos, pero a la misma vez que sufrimos también decimos, pero esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que está establecido en la palabra. Esto es lo que nos manda la palabra. Lo que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. En cierta ocasión, alguien me decía a mí, un cristiano que ya se fue con el Señor, él me decía de esta manera: si dentro del matrimonio lo que hay son solamente 2 hijos, no hay ningún tipo de ganancia, me decía él. Si hay 2, me decía, no hay ningún tipo de ganancia, porque 2 llegaron a ese hogar, y el día en que ellos se vayan de esta tierra, solamente quedaron 2 hijos, 2 herederos. Él decía, por lo menos deben haber 3 dentro del núcleo familiar para que haya algún tipo de ganancia, para que se pueda llevar y cumplir con lo que nos dice la palabra del Señor: casaos y multiplicaos. Porque ya cuando por lo menos hay 3, ya ha habido algún tipo de ganancia. Pero si nos quedamos solamente en 2, el día en que los padres nos muramos, como es la trayectoria de todos los hombres aquí en la tierra, queda el número idéntico, porque solamente nos ocupamos de procrear 2 hijos nada más. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si ahora yo voy y quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol San Pablo a Tito, el capítulo 2, donde vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 5. Cuando el apóstol manda a las mujeres jóvenes a amar a
a sus maridos y a sus hijos. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mira cómo les recomienda el apóstol Pablo a Tito en ese capítulo 2. Comienza con ese versículo cuando le dice, pero tú habla de acuerdo con la sana doctrina. Están como calladitos en esta noche. Están como calladitos. Están como ratón en misa que dice que hay que calladito el ratón. No se atreve a maullar. Pero la palabra del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, recomendándole a Tito, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios. Oiga, manda a los ancianos que seamos serios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Oiga, manda a las ancianas que sean reverentes en su porte. Que usted entiende que sean reverentes en su porte, que vistan decentemente, que se peinen decentemente, que hablen decentemente. Todo eso es parte del porte que tenemos que llevar. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Muchas veces nos creemos que el vino solamente es el que viene en la botella. Gloria a Dios. Y lo echamos en una copa y lo ingerimos con alcohol. Cuando hablamos de vino muchas veces nos creemos que solamente se refiere la palabra del Señor a ese tipo de vino. Pero no, se está refiriendo más al vino del pecado, de la maldad. Gloria a Dios. De las costumbres paganas que muchas veces adoptamos del mundo pecador, donde vemos las personas en el mundo viviendo como quieran, y muchas veces nosotros los cristianos queremos beber de ese vino. Vemos ese vino en la copa como rojea y decimos, yo también quiero participar de ese vino. ¿De qué vino? Del modernismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Del vino que Dios no quiere que nosotros participemos, porque ese vino no es para la iglesia, ese vino es para el mundo. Gloria a Dios. Esas conductas malvadas son para el mundo, no son para la iglesia del Señor. Dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria a Dios. Aleluya. Como termina el apóstol Pablo, ese versículo 5, dice, después que hace ese listado de cosas, dice, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque de muchas maneras nosotros los cristianos blasfemamos el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando la palabra del Señor nos manda que tenemos que ser totalmente diferentes al mundo, todo lo contrario. Las prácticas del mundo no son para que la iglesia los adopte. Gloria a Dios. La iglesia tiene que vivir en santidad. La iglesia tiene que vivir en sometimiento. La iglesia tiene que vivir en obediencia.
iglesia. La iglesia no puede vivir chismeando. La iglesia no puede vivir murmurando. La iglesia tiene que vivir buscando la presencia del Señor en todo tiempo. Y no solamente blasfemamos el nombre de nuestro Dios cuando hablamos, sino con nuestros hechos estamos en este mundo en que vivimos blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra manera de vivir tiene que ser distinta. Nuestro vocabulario tiene que ser distinto. Nuestro vestir tiene que ser distinto. No puede ser como el mundo. Yo no puedo adoptar la vestimenta como lo viste el mundo. Como hombre, mis pantalones tienen que ser distintos a los del mundo. Yo no puedo parecerme a un afeminado con mi forma de vestir. Yo tengo que parecerme a un caballero, un cristiano, que he tenido un nuevo nacimiento. Se da cuenta que de muchas maneras blasfemamos nosotros el Evangelio. Escúcheme bien, jovencito, en esta noche. Que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser completamente diferentes. Pero volviendo, la Biblia nos dice que Dios tiene diseñado especialmente para que tenga una relación familiar, que tenga un hogar. Y la maternidad, Dios quiere que la esposa y madre fije en la atención en su familia. Pero bueno, si no tiene hijos no puede hablar de familia. Si no tiene hijos no puede hablar de familia. Para ver una familia tiene que haber procreación dentro de ese matrimonio. Y nos manda la palabra del Señor a procrear. Pero manda a la mujer como madre, debe ser el centro del hogar, la madre cristiana. Esa es la manera que Dios le ha asignado para dar honra a la palabra de Dios. Si realmente procura procrear simiente, amar a los hijos, criarlos a semejanza de Cristo para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que formalicemos un matrimonio, pero quiere que formalicemos un matrimonio con un propósito de procrear, de tener una familia para Dios, una familia, criar hijos, educarlos en el temor de Dios y que seamos celosos, cuidadosos. Pero ¿quién más puede criar un hijo celoso que la propia madre? No hay nadie más que pueda criar un hijo de esa manera más que su propia madre. Y para poder conseguir eso tiene que estar dedicada al cuidado de sus hijos. Tiene que aprender una trayectoria de crianza desde la niñez por los abuelos. Es bueno escuchar el consejo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Matrimonios jóvenes, es bueno escuchar y mirar los buenos ejemplos de quienes son nuestros padres y de quienes fueron nuestros abuelos, porque esa es una trayectoria muy buena en la crianza
de nuestros hijos, mirar atentamente quiénes fueron nuestros padres, mirar atentamente quiénes fueron nuestros abuelos, cómo criaron sus hijos en el temor de Dios. Gloria a Dios. Ahora, si usted va conmigo a 2 Timoteo, el capítulo 1, y leemos los versículos 3 al 5, podemos ver cómo el apóstol Pablo le recomendaba a su hijo Timoteo, su hijo adoptivo, porque lo había adoptado, lo había criado en el temor del Señor. Cuando él le dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, dice, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y le dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa fe genuina, no fingida. Esa enseñanza pura que tenía Timoteo. Gloria a Dios. Ahora continúa diciéndole en el versículo, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Le recuerda a su abuela, quien era una buena cristiana, una buena madre que había criado hijos. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. ¿Por qué? Porque había tenido buenos enseñadores anteriormente. Timoteo había adoptado con fidelidad lo que le habían enseñado su madre y su abuela. Había escuchado atentamente la enseñanza de aquellas personas que le antecedieron a él, como su madre, como su abuela, y eso le había ayudado para él encaminarse en hoy poder ser un ministro del Evangelio de Jesucristo, que era una persona joven. Era un predicador del Evangelio de Jesucristo. De ese tipo de personas tenemos muchos en la congregación. Tenemos muchas personas aquí en la congregación que pueden adoptar esos buenos ejemplos de sus padres, de su madre, de sus abuelos, porque han visto que han sido gente que se han levantado en el temor de Dios y que han tenido éxito en la vida, porque han escuchado de bien de cerca la palabra y se han sometido a la palabra del Señor. No vemos esos buenos ejemplos que nos ayudan mucho en nuestra trayectoria para la crianza de los hijos, para lo que queremos alcanzar. Fijémonos de bien de cerca cómo hemos sido criados nosotros en el temor de Dios por buenos padres temerosos de Dios, que vivieron una vida en santidad, que vivieron una vida en obediencia, en ese temor de Dios, no andando con astucia, sino andando en el temor de Dios. Dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual podemos decir adoptaste o aprendiste primero en tu abuela. Viste cómo esa abuela caminaba en el sentir del Evangelio, en la obediencia, en la santidad. Y en tu madre. Y estoy seguro de que en ti también había una buena semilla sembrada en el corazón de Timoteo, que le ayudaba mucho en poder predicar el Evangelio con toda libertad, sin ningún escondrijo de vergüenza. Porque tenía unos muy buenos ejemplos. Por eso es que nosotros los padres tenemos que siempre procurar dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Desde la juventud
nuestros niños pequeños. Tenemos que darle buen ejemplo en todo el sentido de la palabra, porque esos niños van creciendo y tenemos el mejor interés de que ellos sean hombres y mujeres de buena conducta en el mañana. Pero eso nos corresponde a nosotros hoy. Cuando están pequeños, dale buen ejemplo. Que tu hijo no se fije que tú eres un padre cualquiera, sino que tu hijo se fije que tú eres un padre ejemplar de buenos modelos. Que tú eres un hombre y una mujer responsable. Que tú eres un hombre y una mujer que vives la palabra y que te sometes a la palabra de Dios. Eso te va a ayudar mucho en el mañana, cuando veas que tus hijos ya están llegando a la etapa de la adolescencia. Críalos en el temor de Dios. Críalos en la voluntad que Dios quiere. Que tú los críes en ese temor, en esa buena educación. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Adopte esos buenos ejemplos, no te olvides, y siempre tenlos como que tú tuviste una buena enseñanza. Persiste, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido. ¿De quién has aprendido la buena palabra? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue el apóstol Pablo recomendándole a su hijo Timoteo que camine adoptando siempre las buenas enseñanzas de la palabra del Señor, manteniendo esa fidelidad. Y si continuamos en esos versículos sucesivos, podemos ver cómo habla el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, acerca de las cuantas cosas de los últimos tiempos. Cuando dice: en los versículos subsiguientes, dice: y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora dice en el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Gloria a Dios. Porque el hombre de Dios tiene que estar preparado en toda buena obra. El cristiano no puede estar preparado en unas áreas y en otras no. El cristiano tiene que estar preparado en toda buena obra, en todo lo que concierne a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo se ocupaba mucho de alentar a Timoteo que permaneciera firme en la fe. Gloria a Dios. Recordándole su legado, ese legado de piedad que había obtenido de las personas que le antecedieron, que lo criaron en el temor de Dios. Gloria a Dios. Que adoptara todo el tiempo ese buen legado. El creyente no puede en ningún momento restarle valor al honor. En el mundo en que vivimos muchas veces le restamos por cualquier tontería, por lo que nos presenta el enemigo. Le queremos restar valor al honor el cual nosotros hemos recibido, a la dignidad. Dice que dar a los hijos es una dignidad. Si nosotros
vamos a las Escrituras, al mismo nacimiento de Jesús, que podemos entender. María, la Virgen María, dice que llegó a ser, dice no, que estamos seguros que fue el canal de salvación para que Dios enviara a su Hijo a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos restarle, porque usted lo sabe. Si el hijo que usted no quiere tener hoy, Dios lo tiene ya predestinado para que mañana sea un predicador del Evangelio. Para que sea un instrumento de bendición que proclame el Evangelio del reino. Y usted está impidiendo que eso suceda. María no impidió que eso sucediera. José no impidió que eso sucediera, sino que escuchó atentamente la voz de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. María, siendo una virgen, recibió el llamado tan precioso de ser la madre del Hijo unigénito de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando escuchamos y leemos ayer la palabra en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, por allá por los capítulos, por los versículos 18 al 25, nos habla claramente de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. María desposada ya con José, comprometida para casarse, y recibió esa encomienda tan especial de ser el instrumento que Dios había señalado para que su Hijo viniera a este mundo encarnado en el vientre de una virgen. No lo rehusó, sino que se tuvo por bienaventurada. Y aún José dice que era un hombre honrado y quiso dejarla en secreto cuando se enteró de que María estaba embarazada sin él haberse casado todavía con ella. Y recibió la voz del ángel que le dijo que no temiera recibir a María, su mujer, porque lo que había en su vientre era algo santo, era el Hijo unigénito de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El cumplimiento de aquellos que vemos en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 5, en el versículo 15, perdón, cuando en aquel momento, cuando Jehová hablaba con la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Luego vino a cumplirse la Virgen María, Gloria a Dios. la que Dios designó para traer a aquel que ha sido el redentor del mundo, por el cual nosotros estamos aquí hoy. Gloria a Dios. Podemos ver que las sociedades culturales e iglesias que acomodan y rechazan el plan de Dios para la mujer, en el mundo moderno, en el evangelio moderno en el cual vivimos, ya los pastores no se atreven a predicar este tema. Tienen miedo. Gloria a Dios. Pero en el nombre del Señor Aleluya. Gloria a lo Dios. estamos haciendo en esta noche, cumpliendo con el mandato de Dios. No mirando a los hombres, sino mirando a aquel que nos tomó por soldado, el cual nos ha llamado con un propósito muy especial, y es de predicar el evangelio. Gloria a Dios. Los pastores tenemos mucha función en el ministerio. La función del pastor no solamente es vivir de las ovejas, eso es lo último. La función del pastor es cuidar de las ovejas, Gloria a Dios. educar al rebaño,
Cuando va por mal camino, tiene que ganarlo. Tenemos que instruirlos en el nombre del Señor. Pero podemos ver en el mundo en que estamos viviendo que las sociedades, las culturas e iglesias quieren acomodar y rechazan el plan de Dios. ¿Y por qué lo rechazan? Primeramente porque las iglesias se han apartado de la voluntad de Dios. Y hay muchos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Están muertos cuando los pastores no se atreven a predicar temas como estos en las congregaciones. Gloria a Dios. Porque las ovejas se le van, dicen ellos. No tienen el valor, porque cuando el predicador no tiene la llenura del Espíritu Santo, no tiene valor para predicar la palabra. No se atreve a predicar la palabra. Tiene miedo. Pero si Dios nos ha llamado, nos reviste de valor para que nosotros eduquemos al pueblo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. No le podemos restar importancia a la familia, a la iglesia, al hogar, a la maternidad. Tenemos que seguir predicando el Evangelio como así nos manda la palabra del Señor. Gloria a Dios. Conforme a lo que está establecido en su palabra, no conforme a nuestros propios criterios. No, el pastor no puede predicar conforme a sus propios criterios. El pastor tiene que buscar la dirección de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y muchas veces nos ganamos el odio personal por predicar la verdad, pero hay una responsabilidad que pesa sobre nosotros. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 3, de los versículos 1 a 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le dice a su hijo Timoteo: a todos estos tú evitas. Aleluya. No te contagies con él. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: a todos estos que te he mencionado, tú los evitas, no procures contaminarte con ellos. Mantente firme en el legado de lo que has aprendido de las Sagradas Escrituras, las cuales te instruyen. Gloria a Dios. Predicando la sana doctrina a esa iglesia a la cual ha sido llamado. Dice: sin afecto natural, sin afecto conforme a la voluntad de Dios. Podemos entender que en los últimos días los creyentes debemos estar preparados para enfrentar un agobiante y torrente de impiedad de un mundo pecador. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Costumbres completamente irracionales, como los gobiernos proyectan y le enseñan a una sociedad a que viva totalmente fuera de la voluntad de Dios, con unas costumbres totalmente desviadas de lo que dicen las Sagradas Escrituras, Gloria a Dios. llenos de impiedad. Pero el apóstol Pablo le aconsejaba a su hijo Timoteo que no escuchara a ninguna de estas personas, sino que se mantuviera en la firmeza, Amén. Gloria a Dios. practicando la sana doctrina, el Evangelio, el cual había aprendido, tomando los buenos ejemplos de su madre, de su abuela, sin desviarse de a un lado ni a otro.
El apóstol Pablo le enseñaba a su hijo Timoteo y le decía, le profetizaba, podemos llamarle, que el plan de Satanás ocasionaría mucha destrucción en el mundo moderno en el cual estamos viviendo hoy. Gloria a Dios. Y hoy el poder de las tinieblas está destruyendo la familia. Cuando vemos también hijos que salen desobedientes a los padres, sí, lo sabemos. Pero el apóstol Pablo toma como ejemplo a su hijo Timoteo. Dice, toma el buen consejo de tu abuela, toma el buen consejo de tu madre, que tú estás bien nutrido y has sido criado en buenos hogares donde se ha practicado la palabra del Señor. Adopta esa conducta de tus antepasados. No adopte la doctrina de los últimos tiempos que son de destrucción, que te desvían de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque esas doctrinas modernas de los tiempos se puede decir que son sin afecto familiar, sin sentimientos de ternura y amor natural, como lo demuestra la madre que rechaza a sus hijos. ¿Cuántas madres en los tiempos en que vivimos rechazan a sus hijos? Pero ¿cuántas madres los matan antes de nacer a través del aborto? Hay muchas que los matan antes de nacer a través del aborto, sin ningún tipo de sentimiento, sin ningún tipo de consideración, sin pensar quién puede ser ese hijo en el futuro, que puede ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que propaga hoy los gobiernos en estos tiempos modernos. Porque los gobiernos, aunque muchas veces hay quien lo quiera creer, son dirigidos por el poder de las tinieblas. Gloria a Dios. Hoy vemos una nación americana que ve en decadencia. ¿Y por qué ve en decadencia? Porque se ha apartado de los principios de Dios. Y seguramente cuando el hombre se aparta de los principios divinos, va en retroceso, va en decadencia, se desvía del buen camino de la verdad. Gloria a Dios. Porque solamente siguiendo la palabra del Señor y andando en los preceptos y la voluntad del Señor, el hombre puede caminar en un camino de victoria. No hay otra manera en que el hombre pueda caminar en un camino de victoria, sino andando conforme a las sagradas escrituras. Por eso es que tenemos que seguir hablando acerca de todas estas conductas diabólicas que se han levantado en estos últimos tiempos, donde todas van en dirección de destruir la familia, lo que Dios ha creado. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que mantenerse adoptando esas buenas enseñanzas que nos habla la palabra del Señor, Gloria a Dios. cumpliendo con el deber que nos manda la palabra del Señor. Podemos ver también que la palabra del Señor, o las palabras de Pablo a la mujer cristiana, tampoco quiere o no tiene el propósito de rebajar a la mujer soltera. No, ese no es el propósito. Y de eso no es que estaba hablando el apóstol Pablo, y de eso no es que hemos estado hablando en esta noche. No, estamos hablando de los matrimonios. Gloria a Dios. Estamos hablando de los matrimonios que se constituyen, pero quieren quedarse ahí por su voluntad propia, desprecian el propósito que Dios tiene con ustedes ya establecido en las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. El propósito de Pablo no era ese. Pablo
propósito en su enseñanza de emigrar a la mujer cristiana o a la mujer soltera. Ni aquellas que por algún impedimento no pueden tener hijos. No, eso lo entendemos. Eso lo entendemos. Que hay mujeres que no pueden, que no conciben, no tienen ese gran privilegio de tener hijos, que tienen sus situaciones, que tienen sus problemas, pero también entendemos que hay otras que no quieren procrear hijos conforme a lo que establece la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice que el apóstol Pablo, la palabra de Pablo a la mujer cristiana no tiene el propósito de rebajar la mujer soltera. Ni a la que no puede tener hijos. Dice la fe, el amor y la santidad de tales mujeres puede ser tan grande como de las que tienen hijos. Pero tienen que vivir en el cuidado del Señor. Gloria a Dios. Tienen que vivir en el temor del Señor. Gloria a Dios. No pueden ser ociosas. No pueden ser chismosas. No pueden estar de casa en casa. Tienen que vivir en el temor del Señor, aprovechando su soltería, aprovechando su libertad, no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, viviendo una vida ocupado en las cosas del Señor, no en las cosas de la carne. No usando esa libertad como ocasión a la carne, sino que tienen que usar esa libertad conforme al Espíritu, sirviendo al Señor de buena gana, aprovechando bien el tiempo. Si nosotros vamos al capítulo 7 de 1 Corintios, al versículo 34, nos dice la palabra del Señor: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero una cosa compensa a la otra. La Biblia en ese versículo sostiene que el estado de la soltera no es de ninguna manera inferior al del matrimonio. No. En realidad es mejor en cuanto a lo más importante de todo: la posibilidad de ofrecer un servicio a Dios. Ofrecer un servicio a Dios sin distracción. La persona soltera, ya sea hombre o mujer, puede concentrarse en las cosas de Dios de una mejor manera que la casada. ¿Pero de qué manera? Al consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en el espíritu. Esto no se refiere, podemos decir, a ninguna hazaña de moral, sino a la posibilidad de un amor y entrega a las cosas de Dios. Tiene un privilegio la soltera, la que no tiene hijos, pero tiene que entregarse a Dios de todo corazón, sirviendo al Señor, buscando, trabajando en la obra del Señor, entregadas a la obra del Señor. No tengo hijos, pero quiero trabajar en la obra del Señor. Quiero visitar más los enfermos.
Quiero ayudar a los necesitados. Quiero visitar más a los huérfanos y a las viudas. Trabajos que se pueden hacer. Manteniéndonos en la santidad y en el temor de Dios. Viviendo una vida piadosa delante de la presencia de nuestro Dios. No viviendo en deleites, sino viviendo una vida entregada a Dios. Porque Dios no le plació darme hijos, pero hay trabajo que hacer en la obra del Señor. Hay ministerios que yo puedo llevar a cabo en la obra del Señor. Ayudar a los más necesitados, ayudar a los ancianos, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, visitando a los enfermos, dedicando ese tiempo a la obra del Señor. Eso nos manda la palabra del Señor. No son de ninguna manera denigradas si sabemos utilizar bien el tiempo en la obra del Señor. Nos dice las Sagradas Escrituras en ese versículo, el cual, y ya terminando en esta noche, quiero repetir, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Tiene una responsabilidad de agradar a su marido, pero también tiene la responsabilidad de si tiene la posibilidad de procrear hijos en el Señor. Porque así nos manda la palabra del Señor para que podamos vivir una vida piadosa en el Señor. Para vivir una vida piadosa, una vida que agrade a nuestro Dios en nuestro andar, en nuestro caminar aquí en este camino de peregrinaje. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios les bendiga en esta noche. Muchas gracias por sus atenciones. Pónganse en el pie que vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por tu grande bondad. Gracias porque me has permitido una vez más exponer tu palabra. Gracias, la cual te pido que tú obres en los corazones. Tú que tienes el control de todas las cosas. Tú que tocas los corazones. Tú que haces que la palabra nos redarguya, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a ponerla por obra, mi Dios, que sea de bendición, que sea de salud espiritual a nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado, por este tiempo que tú nos has permitido estar en tu casa de adoración, mi Dios. Padre, el cual te pedimos que tú recibas, Señor, esta humilde ofrenda de cada uno de los presentes aquí en esta noche. Santifícala, Señor. Perfecciónala, mi Dios. Te suplicamos que tú nos perdones si en algo te hemos faltado, mi Dios, y que tú hagas esta ofrenda una ofrenda de gracia ante tu presencia, mi Dios. Gracias, mi Dios amado. Despídenos en paz hasta nuestros hogares. Así te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.